Buenas, este es un video breve que lo hago para aclarar más que nada algunas cosas puntuales de lo que es el tema de posturas. Si bien en el primer video de este bloque hablé de la postura básica y les aclaré que no era estricta o que es muy difícil lograrla como se la describe en los gestos técnicos, que bueno, los que más aplican son los iniciales, el push, la recepción lateral o frontal con el palo en diagonal y las conducciones de estudio, más que nada la que es adelante del pie derecho. Pero bueno, aún en ellas no es que estrictamente estoy con el centro de gravedad, con esta semiflexión puntual, con el pecho apuntando hacia adelante, sino que lo tengo que adaptar. Para hacer el push me voy a tener que agachar un poco, en el momento de empujar voy a cambiar el centro de gravedad, no sé, para recibir hay veces que voy a necesitar estar más agachado, otras un poco más erguido, varía. Es más que nada para dar referencias fundamentales que se tienen que perseguir, como las que les fui mencionando. Y también un poco la situación táctica, y muchas veces que me genera tener que modificar la postura o que hay posturas que aplican mejor, y esto es más que nada decirles que vamos a ir viendo las distintas técnicas individuales y la postura que aplica, pero también es importante tener en cuenta la situación táctica en la que se pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, una situación de espacio reducido, en la que tengo poco tiempo para ejecutar un gesto técnico y seguramente una presión muy alta y mucha posibilidad de que me jueguen un quite, bueno, voy a tener que tener el centro de gravedad bastante más bajo para proteger mejor la bocha, para cubrirla con el cuerpo si hace falta, para jugar pases que me involucren no despegar tanto la bocha del palo y los pueda ejecutar rápido. Generalmente la postura que se tiene, también defensivamente, porque se juega mucho más abajo, es ya en flexión, siempre con la cola hacia abajo, ¿sí? No ahí, es en flexión para poder resolver y siempre jugar gestos que impliquen tener la bocha lo más pegada al palo posible. El push, ¿sí? Lo mismo para sacar un flick. Si ustedes ven una foto de un flick, la postura es generalmente agachado, casi que la rodilla toca la cancha. Lo mismo una barrida de manos juntas y demás, que bueno, vamos a ir viendo las distintas alturas del centro de gravedad en función del gesto técnico y la situación táctica. Situación de espacio amplio en la que tengo que ganar velocidad o quiero superar a un rival, bueno, sea con una mano, sea con dos, voy a, en este segundo caso, tener la mano derecha más alta, correr mucho más erguido, ¿sí? Inclusive, bueno, se ve que sin bocha se corre con el palo en una sola mano, eso ni hablar, pero voy a estar mucho más parado para ganar mucha más velocidad. En este caso no lo voy a mostrar porque tampoco voy a estar corriendo por todos lados, pero es importante entender eso y también, bueno, nada, trabajarlo en cada situación puntual y aclararlo porque parece obvio, pero bueno, para jugadores o jugadoras en edades inferiores no es así y repercute mucho. Sumado a que cada técnica individual, si se hace bien y todo lo que fuimos hablando en relación al tamaño del palo, al largo del palo, que me modifica la postura, que me puede jorobar, es un tema. Y más que nada, si están iniciando en el deporte, sepan que ayuda a que después no les duele la espalda, porque generalmente a los jugadores de hockey ya cuando están cerca del retiro les duele bastante, les molesta, no les permite entrenar. Y bueno, me parece que no está de más decirles que elonguen bien y que traten de escuchar bien cuando les dicen que traten de estar más erguidos o con la cola más hacia abajo para justamente tener el pecho hacia adelante. Les muestro un ejercicio que me gusta mucho de lo que es conducciones para que el chico levante la cabeza. También está bueno pedirlo posterior a recepciones y en todo momento, pero es poner a otro compañero enfrente que me haga números con la mano y yo tener que decirlos previo a pasar la bocha después. Entonces constantemente tengo que estar tratando de conducir la bocha, mirando y diciendo el número. En este caso no tengo un compañero que me ayude, pero nada, de llevar la bocha y decir 1, 2, pasarla. Cuando voy yo para atrás, le marco los números, un número, dos números, tres números, los que quieran. Tengan en cuenta la amplitud de espacio que vayan a tener. Me parece muy bueno eso, ayuda a la postura y más que nada ayuda a esto de decir corran, traten de correr levantando la cabeza, para lo que va a ser muy importante que no tengan la bocha al lado de los pies, que no se encorven, que no flexionen el tronco.
Eso es todo. Ahora sí, definitivamente vamos a iniciar con los contenidos de los gestos de despido por el push. Así que si ya estuvieron hasta este momento, sigan en el canal que bueno, se va a poner interesante. Gracias. Chau, chau.